Mis estimados, nuevamente les saludo a través de esta transmisión, agradeciéndoles el tiempo que nos brindan para poder llegar a ustedes. Enviamos un cordial saludo a nuestros hermanos que nos escuchan desde Oaxaca. Hemos visto sus comentarios, nos da gusto que también puedan, a pesar de la distancia, apartar un tiempo para meditar juntos en la palabra de Dios. Y es que queremos pedirles, quienes estamos de este lado de la transmisión, en la medida de lo posible, pueda usted compartir nuestra transmisión, algún mensaje que quizá usted vea en especial, puesto que la finalidad de su servidor y de quienes estamos de este lado es que podamos fortalecernos, podamos ayudarnos, podamos recordar algunas promesas y también algunas instrucciones que están en la palabra de Dios. Es el segundo fin de semana del mes de marzo, 2 semanas más, y habremos terminado el primer trimestre del año. Por eso, mis estimados, quiero agradecerles que nos sigan acompañando. Y esta noche hablaremos de algo interesante y al mismo tiempo muy conocido. Quiero ejemplificar de manera inicial cómo es que la Real Academia describe a un discípulo. Y nos dice que es la persona que recibe enseñanzas de un maestro o sigue estudios en una escuela. Normalmente cuando escuchamos discípulo pensamos en aquellos 12, en Jesús, pero de acuerdo a la definición nos dice que es una persona que sigue a su maestro. Puede ser en la escuela o puede ser en algún área fuera de una escuela. También se nos define como una persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de su maestro. Si nosotros nos trasladamos al ambiente bíblico, sin duda alguna podríamos pensar, Jesús tuvo 12 discípulos, y es que los primeros 12 están conceptualizados con detalle, nos dice sus nombres, de qué familia provenían, nos narra cómo fue su ministerio, y en la mayoría de los casos se nos dice cómo murieron. En el caso de estos 12 discípulos, es puntual. Sin embargo, la Biblia y la historia nos marca que Jesús tuvo más discípulos. Pero quiero enfatizarme esta noche tomando esta referencia. 12 discípulos. Eran 12 personas que convivían con él, 12 personas que caminaban o viajaban con él, 12 personas que dormían con él. Sin embargo, la historia nos dice que 11, siendo imperfectos, con dedicación lograron los planes del maestro. Pero hubo uno que decidió convivir con todos y quiso en algún momento ser bueno, pero decidió finalmente no vivir como el maestro le enseñaba. Un discípulo normalmente sigue a su maestro, pero cuando el yo se antepone, toma algunas cosas del maestro y mantiene las propias. Usted recordará quién fue ese personaje. Y es que hoy en día los discípulos yacen bajo tierra. Hubo muchos discípulos que salieron posterior y también yacen bajo tierra. Podría preguntar esta noche, ¿será que usted y yo actualmente somos discípulos? Y debo decirle que sí. Nosotros somos discípulos de lo que aprendemos. Por ejemplo, hay niños que se convierten en discípulos de su maestro de música. Le admiran, imitan, aprenden y ejecutan un instrumento como el maestro les ha enseñado. Lamentablemente otros se vuelven discípulos de lo que miran en la televisión. Otros deciden ser discípulos de algún personaje público. Algunos deciden ser discípulos de algún personaje de la televisión. Por eso es que es muy frecuente encontrar personas que deciden vestir como ese maestro. Les agrada el corte de cabello, entonces nos cortamos el cabello como ese maestro. Nos agrada el tinte del cabello y lo hacemos también, porque finalmente, aunque son figuras y no es un maestro directo, se convierte en un maestro cuando nosotros decidimos reproducir lo que él hace, cómo viste, cómo habla, lo que externa. Por eso muchas veces encontramos personajes y decimos, habla como aquel. Quiere decir que esta persona tiende a seguir a esa persona que admira.
Sin embargo, mis estimados, al hablar de un discípulo de Jesús, Primera de Juan 2:4 nos dice que un discípulo de Jesús es aquel que decide seguir sus enseñanzas. Y volvería a repetir, hoy en día usted y yo somos discípulos, sí. Somos discípulos de aquello que dejamos enseñe nuestra mente. En 1 de Juan 2:4 que le mencionaba, nos dice literalmente, el que dice, yo le he conocido, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Mis estimados, ¿cómo podría yo saber si puedo ser, si estoy siendo o llegaré a ser un discípulo de Jesús? En este mundo de desafíos, cada quien decide a quién seguir. En la historia bíblica hay muchos ejemplos de quienes seguían a Jesús y después decían, no me agrada, y tomaban su propio camino. Sin embargo, esta noche quiero puntualizar. Usted ha tomado un tiempo para meditar en la palabra de Dios, porque usted está interesado en conocer más de Dios, en desarrollar su vida, en mejorarla y a llegarse más a Dios. Por lo tanto, uno de los modos en los que nosotros podemos convertirnos en ese discipulado es obedeciendo sus mandamientos. Y es que dice que si decimos conocer de Cristo, pero no los guardamos, entonces estaríamos mintiendo. Por eso vendría una expectativa a manera de pregunta. En nuestra medición personal, ¿cómo está nuestra observancia a los mandamientos? Dice el verso 5, pero el que guarda su palabra, en él, el amor de Dios verdaderamente se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Una persona que es capaz de obedecer la palabra de Dios va perfeccionándose día con día. No podemos conocer y seguir siendo los mismos, porque la palabra de Dios es poderosa y entonces perfecciona nuestra vida. Algunas veces miramos los mandamientos y decimos, es que es bien difícil de guardar, son muchos, es complicado, mis estimados. En la medida que nosotros vamos obedeciendo, conocemos y obedecemos la palabra de Dios, somos perfeccionados. Y entonces el verso 6 nos dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y mis estimados, cuando yo conozco la palabra de Dios, busco, por ejemplo, sus mandamientos. Y entonces me esfuerzo de alguna manera contra mi naturaleza, que sería no obedecer, no guardarlos. Empiezo a trabajar esa parte con la ayuda de Dios, no solamente con mi pura disposición. Entonces, mis estimados, soy perfeccionado y en ese momento dice debemos andar como él anduvo, es decir, mis acciones tienen un cambio. Los discípulos fueron personas imperfectas que en la medida de la convivencia con Cristo fueron perfeccionados. Y una vez perfeccionados, sus acciones posteriores fueron semejantes a las de Cristo. Y entonces hago esta pregunta. ¿Cómo es que anduvo Jesús en esta tierra? Y es que, mis estimados, cuando Jesús vino a este mundo, usted podrá encontrar en la Biblia que cuando encontró a un ciego, Jesús le dio vista. Por ahí había unas personas hambrientas y entonces Jesús les daba de comer. Había personas enfermas y Jesús les sanaba. Había algunas personas que tenían el corazón quebrantado, estaban solos y entonces Jesús les da consuelo. A otros que eran neófitos, Jesús les enseñaba. En resumen, mis estimados, el ministerio de Jesús al estar en esta tierra fue de servicio. Jesús se dedicó a servir. Y es que aquí debo puntualizar, el carácter, mis estimados, se mide por nuestros hechos, no por nuestras palabras. Muchas veces su servidor ha tenido que entender esto de mala manera, porque nuestros hechos no son lo mismo que nuestras palabras y no es agradable que nos lo señalen. Sin embargo, cuando en algún momento usted analiza la palabra de Dios, dice que Jesús predicaba todos los días. Y entonces a alguien que seguía esta enseñanza se le dijo, mira, tú también ve y predica como Jesús. Y si puedes, habla de vez en cuando. Es decir, mis estimados,
la importancia de nuestros hechos. Y nuestros hechos definen qué tipo de carácter tenemos. Lamentablemente se nos ha dicho que el carácter fuerte es el enojón, el gritón, el carácter fuerte es ese que es poco tolerante. Ese es el carácter débil, que no es capaz de controlarse a sí mismo. El carácter fuerte es aquel que teniendo tormentas en la vida puede mantenerse firme del lado de la verdad. Por eso, mis estimados, cuando nuestras vidas están lejos de Dios, nuestros actos normalmente son incorrectos. Los discípulos son personas que se allegaron a Él en la imperfección, pero a medida que pasaban tiempo con Cristo, iban siendo perfeccionados y sus actos cambiados a bien. Hoy valdría la pena analizar qué tan cerca o qué tan lejos está nuestra vida de Dios, y es que con simplemente ver nuestros actos, sabríamos qué tan cerca o qué tan lejos nos encontramos de nuestro Dios. Él, de alguna manera, se basaba en poder ayudar a las personas. Y cuando el egoísmo se antepone en nuestra vida porque vivimos lejos de Dios, ese es uno de los primeros factores. No queremos servir a los demás. Y es que a veces un error común para justificarlo es que podemos llegar a una iglesia y entonces nos damos cuenta que hay personas que hablan bonito, pero actúan mal. Y entonces empezamos a decir, no, a esa iglesia no, mira nada más, hablan bien, pero actúan mal, mis estimados. Ese no es un justificante para desistir. Porque debemos entender que así como en un hospital hay enfermos, en la iglesia deben estar los de mayor enfermedad espiritual. Usted va a llegar un día a una iglesia y va a encontrar personas que hablan bonito, pero actúan mal. Y no por eso podemos decir, me retiro, me voy, porque mis estimados, es un error común. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, escuche usted Mateo 25. Jesús estaba predicando y entonces le dijo a un grupo de personas, porque tuve hambre y me diste de comer. Esto haciendo referencia a las personas que llegaran al cielo. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y él les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mis estimados, a veces creemos que servir solamente se trata de un recurso. Sin embargo, debo decirles que al servir no solamente se trata de un recurso. En estos ejemplos usted ha visto que de alguna manera para visitar al enfermo, para visitar al que está en la cárcel, quizás solo es tiempo, pero con un afán de compartir, de ayudarle para crecer. Y es que entonces, mis estimados, debo ir concluyendo de la siguiente manera. Como nosotros tratamos a los demás es un indicador de nuestro discipulado. El ministerio de Jesús se resume en una palabra, servicio. Y quiero entonces que ponga doble atención a lo siguiente, mis estimados. El servicio a los demás moldea nuestro carácter. Porque cuando hablamos de servir a los demás, lo primero que tiene que quedarse a un lado
es nuestro egocentrismo. Ese llamado, cuando Jesús les dijo, deben andar como yo anduve, es decir, deben hacer cosas semejantes a las que yo hice. Se trataba de dar a entender que es importante servir a los demás. Hay mil maneras de hacerlo. En la palabra de Dios usted encontrará muchos. Yo solamente quise tomar ese fragmento. Y entonces podría concluir, mis estimados. Si nos preguntaran cómo es el carácter de quienes vivimos en el siglo XXI, ¿qué tipo de respuesta podríamos dar? Porque hoy el mundo se desmorona. De alguna manera hemos perdido de vista el servicio. Hoy es muy fácil ver quién roba, quién mata, pensando en sí mismo, y difícilmente vemos a alguien servir a los demás. Y hasta nos asombra cuando alguien ha ayudado, ofrece su compañía, su conocimiento, su servicio, porque estamos tan lejos de ese modelo que Cristo instauró, que hoy en día nuestro mundo se está desmoronando. Debemos recordar que el servicio es el molde para nuestro carácter. Ser un discípulo de Cristo implica comprometernos a su servicio y eso creará en nosotros, mis estimados, un mejor carácter. Por eso esta noche, con este análisis, quiero recordarle que de alguna manera los discípulos más conocidos son 12. Después salieron 60, después salieron varios grupos de discípulos instruidos por Jesús. Hoy en día usted y yo podemos ser parte de ese discipulado. Conocemos al Maestro, debemos empaparnos en sus enseñanzas, aplicar esa enseñanza en el servicio a los demás y, mis estimados, debemos recordar que lo único que usted y yo llevaremos al cielo será nuestro carácter. Por eso es que quien no sirve a los demás no moldea su carácter y no podrá llegar al reino de los cielos. Esta noche es mi deseo y es mi oración que podamos trabajar en nuestro carácter, no aguantándonos a esa furia que tal vez a veces tenemos, no tratando de cambiar por nosotros mismos, sino comprometernos a buscar el servir a los demás, y de alguna manera eso será regresado a nuestra vida en un mejor carácter. Gracias por este tiempo que nos han dado, mis estimados, y deseamos de todo corazón que nuestro Dios les siga bendiciendo y acompañando hasta el lugar donde usted se encuentra. Hasta la próxima.